Hay un porcentaje elevado de preguntas referente a las jerarquías, algunas cuestiones del funcionamiento, la acción, la función que las jerarquías tienen o lo que algunos creen que las jerarquías deberían hacer o concretar. Pero antes de ir a estas preguntas, vamos a tratar de llevar un poco de tranquilidad a una persona que está un poco impaciente, está un poco sobresaltada, para ver de qué modo, o por ver de qué modo, ella puede dejar indicaciones en caso de que desencarne para que esas indicaciones se cumplan. Y supongamos que esas indicaciones se cumplen. Cuando el ser sale de un plano, lo que otros seres hacen en este plano no tiene importancia. Ningún ser debería estar en la etapa desencarnatoria, en el trance desencarnatorio, pensando si van a cumplir o no con lo que él pidió que se hiciera. Hay algunas cosas que favorecen el despegue de la conciencia de la materia. La cremación lo favorece. Pero si el ser no es cremado, porque no puede ser cremado, no va a haber problema. Hay ciertas cuestiones que favorecen que el ser pueda retirarse de la materia, como por ejemplo que las personas no se lamenten que él está desencarnando, que digan, ay, ojalá que no se muera, ojalá que no desencarne. Porque esas personas no están comprendiendo que la esencia que está en ese ser necesita liberarse. Agotó su ciclo en la materia, está buscando salir de la materia, porque lo mejor que le puede pasar a la esencia de ese ser es retirarse de la materia. Cuando la esencia está cortando los vínculos con la materia, es porque la materia, en las condiciones y características que le fue ofrecida, ya no le sirven. ¿Qué mejor para ese ser que salir de la materia? Entonces, si uno busca dejar todo arreglado, todo digitado, todo dominado, su atención no está puesta en el destino de la conciencia, sino en lo que tiene que quedar atrás y que ya no importa. Entonces no importa qué va a pasar con la materia de nuestros trajes, no importa qué va a pasar con la casa, no importa qué va a pasar si van o no a cumplir con lo que me prometieron, eso no importa. Cuando la conciencia está cortando los vínculos con la materia, la conciencia tiene, por sobre encima de todas las cosas, que tener una meta superior, profunda, interna e íntima para atender, que es el destino al cual se dirige, que es su retorno a los niveles internos de la vida, al mundo interno. Todo lo que pasa acá tiene que ver con las leyes externas, con las leyes materiales, con las leyes psicofísicas. Y lo que él tiene que hacer es empezar a prepararse para ir al encuentro de las leyes internas, subjetivas, espirituales. Al momento de percibir un ser que está cerrando ese trámite acá, no lidie con nada, con las cosas que esté lidiando, con aquello que él se ponga a pelear, es con lo que va a estar identificado al momento de desencarnar. Entonces, ¿con qué va a estar identificado el momento de desencarnar? Con las leyes materiales, con las fuerzas materiales. Y ninguno de nosotros al momento de desencarnar tiene que estar pendiente de las leyes materiales. El ser está percibiendo que una corriente de energía lo está orientando hacia los niveles internos de la vida. Él tiene que abocarse profundamente a sintonizar el sentido circulatorio de esa corriente y nada más. En ese sentido circulatorio él tiene que aprender a reconocer la voluntad interna, la voluntad superior, los mundos internos y subjetivos, y tiene que colocar toda su conciencia, polarizarse en eso, porque lo que queda atrás en el mundo material ya no le pertenece en absoluto. Cuando un ser corta los vínculos con la materia en la encarnación, va a depender de él que ciertas cuestiones kármicas puedan quedar más o menos activadas. Si al momento de desencarnar él está polarizando su energía en todo lo que deja ahí en la materia, en lo que van a hacer, en lo que no van a hacer, hay una cantidad de vínculos kármicos que quedan activados y que él va a tener que recomponer en la encarnación subsiguiente. ¿Por qué? Porque él se encargó de activarlos. Cuando un ser no puede soltar algo, va a tener que retomarlo hasta que lo pueda soltar en armonía, en equilibrio, del modo adecuado, ¿se entiende?
Entonces, al momento de pasar por ese trance, un ser tiene que colocar toda su conciencia hacia adentro y hacia arriba. Y que se encarguen las leyes materiales de lo que va a pasar con lo que es material. Y que se encarguen los que quedan encarnados de lo que ocurre en la materia, en el mundo externo. Entonces él se orienta hacia los mundos internos a cumplir con aquel otro trámite. Del mismo modo que un ser, estando del lado externo de la vida, no puede tener injerencia en el lado interno, cuando él vuelve para el lado interno de la vida, lo que pasa en el lado externo no tiene sentido. Él no tiene nada que hacer ahí. Este es el anacronismo, esta cuestión de no entender la sincronía tan necesaria, tan simple pero tan difícil de ejecutar. Nosotros tenemos que aprender a tener una sincronía más profunda. Cuando nos vamos para el lado interno de la vida, nos queremos ocupar de las cosas que están afuera. Y cuando estamos afuera, deliramos y tejemos ilusiones respecto a lo que pasa adentro. Entonces nunca estamos haciendo lo que hay que hacer en el lugar adecuado. La vida es una, dentro y fuera. Y uno tiene que aprender a qué darle prioridades cuando está en cada situación. Entonces un ser que está para desencarnar, la esencia le está diciendo hacia dónde se encamina y cuáles tienen que ser sus prioridades. Abocarse a esas prioridades entonces. Entonces, yendo al tema de las jerarquías, dice, muchas personas vienen a estos lugares para ver si tienen experiencias trascendentales. ¿Podría ser que alguno de estos seres tenga resultados negativos o traumáticos al venir a estos lugares? Recuerdo que alguien me contó que conoció una persona que se enloqueció después de pasar unos días en el Uritorco. ¿Esto es posible? ¿Los hermanos superiores no cuidan que estas cosas no sucedan a quienes buscan la verdad superior universal? Una persona puede ir al Uritorco, puede ir al Polo Norte, Europa, al Caribe, al Amazonas y después volverse loco. Porque si está en su camino kármicamente, enloquecer o pasar por un traumatismo psíquico, lo va a vivir no importa dónde vaya. Podría ser que una persona que está por pasar un trance purificatorio de esa naturaleza, en vísperas de esa situación, fuera llevada a un área donde la energía lo va a preparar para que esa purificación pueda establecerse, pueda vivirse del mejor modo para él. No para evitarle la locura, ni para evitarle un traumatismo cualquiera. Hay gente que viene a estos lugares y se va en la ambulancia porque se cayó, se rompió las dos piernas, se sacó una clavícula del lugar. Dice, ¿cómo? Me voy a un lugar tan elevado, sagrado, como dicen algunos, y termino todo destruido. Sí, porque todo lugar y toda situación puede servir para purificarlo al ser. Una persona puede venir a estas regiones, a cualquiera de las regiones que tienen tanto potencial energético, y vivir cualquier traumatismo, en el momento o posteriormente. Porque, de hecho, si venir a estas regiones nos asegurara algo, la gente estaría haciendo cola acá, pasando como en una calecita, pasan por acá y ya no tiene más problemas en la vida. Y afortunadamente, el funcionamiento de las leyes kármicas y materiales no entra en connivencia con una especulación de esa naturaleza. Un ser puede ir a cualquier lado y a posterioridad pasarle cualquier cosa. Si al momento de pasar por una región como esta, con características tan puntuales de energía, el ser se abre profundamente a lo que le ofrece ese vórtice de energía, ese campo de energía, ese campo de vida, lo que a posterioridad pudiera pasarle, él lo va a vivir con mayor armonía, con mayor equilibrio. Ahora, si es traído a un ámbito de esta naturaleza y el ser entra en refracción, en rechazo, está molesto, está caprichoso, está malhumorado, quiere decir que él no está en condiciones de abrirse a la condición o cualidad de esa energía. Entonces podría ser que él esté invirtiendo el favorecimiento que la energía le está ofreciendo para que después el proceso purificatorio, en vez de darse con mayor armonía y equilibrio, se pueda dar más cruentamente. Cuando la energía trae a un ser a estos ámbitos, le está haciendo un ofrecimiento. Puede ser muy vasto, muy amplio, en cada persona, en cada conciencia puede ser diferente, pero siempre es un ofrecimiento. La energía, cuando permite que las conciencias ingresen en estos campos tan potentes, vibratoriamente hablando en el planeta, les están dando una facilidad, les están ofreciendo algo, están colocando a disposición de esas conciencias algo. Si el ser acepta, a partir de ahí, él podría tener cierto tipo de facilidades dadas, porque siempre que hay aceptación,
en alguna medida hay transformación. Y cuando hay rechazo, también en alguna medida hay una refracción a la transformación. Y la energía de estos lugares siempre ofrece transformación. Lo que ofrece la energía de estos ámbitos del planeta tan particulares es eso, es transformación, es trascendencia, es un estímulo para dejar atrás todo e ir para adelante profundamente. Si un ser acepta, no va a quedar eximido de purificación, pero puede ser que los caminos de la purificación se le abran de un modo más armónico, más equilibrados, y si él entra en refracción, de un modo más crudo. No sabemos en este caso qué ocurrió, pero no importa. Lo que tiene que quedar claro es que un ser, por pisar o por ingresar a un campo vibratorio de alta cualidad, no quede eximido de aquello que kármicamente le corresponda. Sí puede transformarse, pero aquello que la energía tiene previsto que ese ser viva, lo va a vivir. Y acá decía, los hermanos superiores no cuidan que estas cosas no sucedan a quienes buscan la verdad superior universal. Las jerarquías no son niñeras, ¿entiende? No son niñeras. Las jerarquías no están acá. Hay gente que dice, ay, le pedí, no sé, a Mayuma que me vaya bien con tal cosa. Le pedí a no sé qué ser de Erx o de Aurora que tal cuestión me resulte bien o no me pase tal otra. A ver, no son niñeras, no son amas de llave las jerarquías. Las jerarquías no tienen ese trabajo, no tienen esa tarea. Las jerarquías velan para que las leyes de cada nivel se expresen y encuentren en la jerarquía herramientas para que la ley pueda funcionar. Cuando se dice que la jerarquía colabora con la humanidad en esta etapa de transición, lo que se está diciendo es que la jerarquía vela para que las leyes no sean interferidas en su funcionamiento en esta transición. Porque todos sabemos que la humanidad terrestre tiene una capacidad de interferir muy grande. La situación planetaria es gravísima y podría ser más grave. La jerarquía continuamente está velando el funcionamiento de la ley. Se torna herramienta para que la ley pueda ajustar su funcionamiento del modo más profundo y acorde a las necesidades. Pero no se está ocupando si tal va con la cabecita puesta en tal lado que no lo pise un coche. Porque el ser está puesto a prueba por las leyes para eso. Si el ser tiene que tener la cabeza puesta en algo y está paveando con la cabeza puesta en otra cosa, puede traer una consecuencia kármica, que lo pise un coche, que se vaya por una boca de tormenta, que se tropiece y termine enyesado. La jerarquía no va a andar cuidando eso. La jerarquía no es niñera, ¿se entiende? Nuestro trabajo es adherir a la acción de las jerarquías en el planeta. ¿Y qué sería adherir? Sería también tornarnos herramientas del cumplimiento y la asistencia del funcionamiento de las leyes. El planeta tiene leyes en cada nivel, en cada plano, en cada dimensión. Nosotros estamos actuando en distintos planos, niveles, dimensiones. Y nosotros tenemos que hacer que se cumplan en nosotros esas leyes. Tenemos que cumplir con esas leyes, sintonizar con esas leyes, consumar el funcionamiento de esas leyes en nosotros. Entonces ahí vamos a adherir a la jerarquía, ahí vamos a estrechar vínculos más profundos con la jerarquía. Hay una persona que dice, si las jerarquías no están nunca ausentes, ¿a qué se llama entonces encuentro con las jerarquías? ¿Puede aplicarse esto también al llamado encuentro con la propia alma del ser? Encuentro con la jerarquía significa adherir a un protocolo, a una ceremonia, a una propuesta que nuestra conciencia interna y la jerarquía hacen a lo que somos en este plano para reducir las distancias, para empezar a reducir esa brecha inmensa. El encuentro con la jerarquía significa aprender a sintonizar aspectos de la energía, aspectos de las leyes y empezar a unificar nuestro funcionamiento como conciencias en la superficie terrestre respecto a lo que las leyes cósmico-planetarias están ofreciendo. La jerarquía no está ausente nunca, por lo cual el encuentro, desde un cierto punto de vista, está garantizado porque nuestra conciencia se desenvuelve en un campo jerárquico, quiere decir, nosotros estamos presentes en un planeta porque existen jerarquías que de un modo estable, profundo y continuo
mantienen activas las leyes planetarias para que nosotros podamos hacer nuestro desenvolvimiento evolutivo. En ese sentido, nuestra vida transcurre en la jerarquía. Si la jerarquía retirara su energía y su atención del planeta o del sistema solar, nosotros nos desintegraríamos, al igual que se desintegraría el sistema solar y el planeta. Entonces, la vida misma toda transcurre en la jerarquía. El encuentro con la jerarquía o tener encuentros con la jerarquía significa poder sintonizar aspectos vibratorios, energéticos o matices de las leyes jerárquicas o de las leyes planetarias o solares que hasta ese momento no teníamos la capacidad de sintonizar. Cuando un ser entra en una sintonía particular, puede adherir de un modo en particular a ciertos patrones vibratorios energéticos o a ciertos aspectos de la ley, está consumando un tipo de encuentro con la ley, con la conciencia superior universal, con la jerarquía y con su propia esencia interna. Todo transcurre en la jerarquía, y todo lo que transcurre en la jerarquía transcurre en el uno, en el inmutable. Entonces no hay forma de que el encuentro con la jerarquía y que la vida misma toda no acontezca en un campo superior jerárquico. Pero el encuentro es aceptación. El encuentro significa un grado de maduración por el cual el ser se prepara y puede entrar a sintonizar y a contactar patrones vibratorios y energéticos que hasta ese momento, por inmadurez o por su propio proceso evolutivo, estaban todavía ajenos a su ser, lejanos para él. El propio encuentro con el alma es también una forma, una figuración. ¿Por qué? Porque nosotros somos una extensión del alma en la materia. Nosotros no somos algo ajeno al alma. El ego es una extensión del alma en la materia. El alma adapta parte de su energía y ciertas leyes le permiten ingresar a la materia mediante esa adaptación que todos conocemos como ego, que después va a recibir los vehículos de la personalidad para actuar en la materia. Entonces, nosotros siempre estamos en algún grado de contacto con el alma. Pero cuando se habla de encuentro interior con el alma, se está hablando de poder sintonizar, vivir, cumplir, sostenerse con ciertos patrones vibratorios y aspectos de las leyes espirituales que hasta ese momento estaban fuera de nuestro alcance. En ese sentido vamos marchando a una síntesis, a una comunión cada vez más profunda. Y cada vez que damos un salto, cada vez que nos ampliamos como conciencias, vamos al encuentro de esa potencialización que hasta ese momento para nosotros era inédita e inalcanzable. También decía, las jerarquías nos dan protección, pero ¿hasta dónde? Un ser lo que necesita es cumplir con las leyes del plano donde está, del nivel donde se encuentra. Él cumple con eso y automáticamente tiene garantizada una cantidad de cosas. El ser no cumple con la propuesta que la energía y las leyes le están haciendo en cada etapa y él queda en desarmonía, en desajuste, en desequilibrio. Cuando un ser queda en desarmonía, en desajuste, en desequilibrio, empieza a pasar por procesos purificatorios, entre los cuales la rotura de la inercia, del estancamiento, son como un campo donde todas esas energías se están aplicando. Cuando un ser entra en estancamiento, en inercia, hay una cantidad de aspectos de las leyes que van a empezar a manifestarse, que él va a tener que experimentar. Y la mayoría de todos esos aspectos los va a vivir de modo traumático. Si el ser entra en sintonía, desenvuelve los aspectos que la ley le propone en cada etapa y en cada ciclo, entonces él no necesita pedir protección de nada, porque la ley garantiza que a medida que el ser entra en sintonía, va avanzando y se va ampliando, automáticamente él se torna depositario de un tratamiento y una relación superior con las leyes y con la energía. Entonces nadie necesita ser protegido por las jerarquías. Lo que necesitamos es cumplir con la ley de las jerarquías, lo que significa cumplir con los aspectos de la energía en cada momento y en cada etapa. Acá preguntan si los autoconvocados deben trabajar unidos o pueden hacer sus servicios separadamente. ¿Cómo se reconocen con eso? Los autoconvocados siempre trabajan unidos, porque la condición principal de un autoconvocado es interior. Quiere decir, el autoconvocado es un ser que tiene un grado de despertar
y de madurez interna, que permite que su conciencia, bajo aspectos de leyes interiores, trabaje en comunión con grupos de conciencias que ya están en condiciones de madurez evolutiva como para reconocer la situación planetaria en profundidad. Esto lo dijimos varias veces, el autoconvocado es el ser que internamente tiene la capacidad de reconocer la situación planetaria. En profundidad, el autoconvocado no es un ser que está dormido internamente y que no tiene la capacidad de poder percibir la situación planetaria. Su alma y su mónada están lo suficientemente despiertas como para reconocer esa situación, identificar las características de esa situación, y el término autoconvocado está definiendo que ese ser se ofreció, habiendo identificado la situación del planeta, para servir esa situación, pudiendo ser que ya no les correspondiera kármicamente estar presente en el planeta, o que ya no le correspondiera evolutivamente, incluso por sobre encima de la ley de karma. Podría ser que la jerarquía planetaria o la jerarquía sistémica acepten el ofrecimiento de núcleos de conciencia interiores que se autoconvocan para participar de la recomposición o asistencia de un planeta que estuviera en una situación determinada, como el nuestro. En nuestro planeta están presentes, tanto en los niveles internos, quiere decir, sin encarnar, como en los niveles externos, también encarnados, cientos de miles de seres que son autoconvocados, quiere decir, que por condición evolutiva podrían estar eximidos de estar metidos en toda esta cuestión. Sin embargo, la energía se sirve de ellos en alguna medida. La energía acepta en algunos de ellos esa convocatoria y se sirve de ese ofrecimiento para asistir distintas cuestiones de la vida planetaria. Todos ellos, no algunos sí y otros no, todos los autoconvocados en los niveles internos trabajan juntos, unidos, en comunión. A veces podría ser que en los niveles externos no estén operando en conjuntos o en grupos, sino que incluso asuman esas tareas individualmente. La mayor parte de los impedimentos para trabajar externamente en grupo son las energías de fricción que muchos de ellos todavía no pueden superar en el campo tridimensional, en la materialidad. Pero de poder superar esos aspectos, los autoconvocados podrían trabajar cada vez más y en mayores grupos, en grupos más numerosos, también en el lado externo de la vida. Las fuerzas involutivas, las fuerzas disuasivas, operan muy contundentemente cada vez que los autoconvocados intentan agruparse en el lado externo y sobrellevar tareas como esta que nosotros sobrellevamos acá en Sierra del Cielo. Este tipo de tareas son escasas, son pocas, y algunos de los seres que conforman estos grupos de modo estable son autoconvocados, seres que guardan estas condiciones que estábamos diciendo. Entonces, cada vez que intenten agruparse, aglutinarse y asumir tareas conscientemente para asistir al plan evolutivo, los autoconvocados van a tener que estar bien atentos para resistir los embates. Y el único modo que pueden resistir los embates es no sucumbiendo a las propias fuerzas de la personalidad. Para que el autoconvocado pueda estar ante las fuerzas disuasivas sin que puedan con él, él tiene que haber podido sublimar el trabajo de rechazo en su propia personalidad, elevar y pulir la personalidad, pulir el carácter, elevar, sublimar. Si él no logra eso, entonces está en dificultades, porque si no puede con aquel resabio en sí mismo, menos va a poder con la situación planetaria en el contexto en que se está desenvolviendo. Y acá dice cómo se reconocen con eso. Suponemos que es cómo se reconocen. El único modo es intuitivamente. Un ser no va a reconocer, un autoconvocado no reconoce al otro por hacerle un test ni una encuesta, ni por mirarlo en su funcionamiento diario, decir, sí, debe ser un autoconvocado. Porque el que se quede prendado de esas cosas, el que haga análisis, comparación, razonamiento para reconocer este tipo de seres o las situaciones donde están inmersos, va a estar desintonizado. El único modo que se puede reconocer un autoconvocado es por estímulo interno,
porque opere un estímulo intuitivo que permita a nosotros, que nos permita reconocer. Si no es por un estímulo intuitivo, no hay forma. Solo nuestra conciencia interna registra si realmente aquello es tal o cual cuestión y la puede transmitir a la personalidad. Si la conciencia interna no nos dice cuál es aquella cuestión, no la puede transmitir a la personalidad, no está en condiciones. Entonces, a veces la conciencia interna, por algún motivo, nos resta esa posibilidad. No es que esté limitada, sino que nosotros no necesitamos esa información. Por eso no deberíamos ir por la vida intentando clasificar los seres. Este es un ser rescatable, este es un ser no rescatable, este es un autoconvocado, este está en el medio para definir la situación, porque eso es muy peligroso, es sumamente peligroso. Pero cuando necesitemos la información, si estamos abiertos, receptivos, y si en el uso de las informaciones estamos ya equilibrados y armónicos, intuitivamente nos van a pasar esa información, ese dato. Y si estando suficientemente equilibrados, suficientemente armónicos, suficientemente entregados, no recibimos esas informaciones, es simplemente porque no las necesitamos. Entonces, cuidado con buscar lo que no se necesita, porque empiezan a deteriorarse los mecanismos receptivos cuando un ser busca saber aquello que la energía no está en condiciones, bajo ley de necesidad, de entregarle. Usted dice que para el camino espiritual hace falta tener coraje. Anoche reflexionando, pensaba que es imposible hacer surgir el coraje si uno no lo tiene. Esta es entonces mi pregunta. Y si se quiere seguir el camino espiritual y no se tiene ese coraje, ¿cómo se hace? Si el ser no tiene coraje, es porque todavía está muy identificado y muy en complicidad con el funcionamiento material de la vida. Porque cuando un ser está muy en complicidad y muy identificado con el funcionamiento externo de la vida, es donde él funciona materialmente. Y el coraje genuino, no la bravuconada, no la bravuconada, el coraje genuino surge, es realmente una energía presente en aquellos que trascienden el materialismo. Porque coraje no es ir a bravuconear a otro, no es ir a desafiar a otro, eso también lo hacen los cobardes. Hay personas que tienen tal problema con la cobardía que se la pasan desafiando a todo el mundo. Son verdaderos cobardes, solo que adoptan esa posición de desafío, y a veces son peligrosos esos cobardes. Entonces el verdadero coraje surge cuando el ser tiene la capacidad de adherir profundamente a su propia vida interna, a sus leyes internas, a las leyes espirituales, a su propia esencia. Cuando él rompe el hipnotismo que propone la materia y se identifica con su principio inmortal, con aquel principio eterno, interno e inmortal que está presente en él, ahí surge el coraje, porque él rompe con la ilusión de creer que él va a estar bien si la materia está bien, va a estar mal si la materia está mal. El ser vive en desequilibrio, en duda, en ambigüedad, cuando él se identifica con algo que es tan ambiguo e inestable como las leyes materiales. Cuando el ser se identifica con las leyes mentales, con las leyes astrales emocionales, con las leyes físico-concretas, que son inestables, que no ofrecen garantía ninguna, entonces él va a vivir del mismo modo, reflejando inestabilidad, ambigüedad, duda, indecisión, especulación. Pero cuando él rompe con esa cárcel, cuando él rompe con esa identificación, empieza a sintonizar aquellos aspectos más profundos de su ser, eso lo libera. Y al sentirse liberado, el ser empieza a actuar con coraje, porque el coraje proviene de la libertad de la conciencia. El coraje es libertad, y la libertad se expresa como coraje, ¿se entiende? La libertad puede expresarse de muchos modos. Como coraje también puede expresarse. Como equilibrio puede expresarse. Como armonía puede expresarse. El coraje proviene de la liberación del ser, de la identificación con las fuerzas materiales. Entonces, si alguien tiene intenciones de profundizar
de persistir en el camino espiritual y tiene miedos, él está todavía en una etapa donde tiene que trabajar profundamente su identificación con la materia. Ya está siendo preparado para identificar el mundo interno como una meta, como un destino, pero todavía no puede abocar profundamente y de modo estable y continuo su vida a ese proceso. Todavía va a tener una cantidad de cuestiones que ensayar en la materialidad. Cuando realmente termine de ensayar esas cuestiones y él no tenga más miedos, no tenga más dudas, cuando él se sienta sofocado si no responde al llamado de la vida interna y ese camino pasa a ser para él prioritario, entonces cuando esté en esa etapa todo lo va a vivir con una genuina energía de coraje. De esto hablamos algunas veces, casi la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo saber hasta dónde ejercer la paciencia? No se trata de un saber racional. El ejercicio de la paciencia tiene que estar guiado internamente. Porque si el ser va a operar especulativamente, ¿hasta dónde va a tener paciencia? ¿Hasta dónde no va a tener paciencia? Entonces no sirve eso. Porque la paciencia genuina viene de sintonizar y de adherir aspectos superiores y subjetivos de la energía y de la realidad. Nadie es genuinamente paciente si ya no está en condiciones de sintonizar aspectos de su propia energía interna, porque esos aspectos son los que le van a permitir ensayar la paciencia. Si no, va a ensayar la tolerancia y otras cosas que no tienen que ver con la paciencia. La verdadera paciencia es otra cosa. El ser necesita estar abierto internamente para que su propio interno vaya acompañando ese proceso. Todo tiene un límite, ciertamente, pero a veces el ensayo de los límites está relacionado a la relación que tenemos con el mundo material y en otras etapas con la relación que tenemos con el mundo interno. Entonces no es lo mismo un ser que está ensayando aspectos de la paciencia básicos cuando todavía está muy identificado con el mundo externo que un ser que está ensayando aspectos de la paciencia cuando ya está en sintonía con su mundo interno. Cuando está en sintonía con su mundo interno, muchos aspectos, los márgenes, los límites, donde esa paciencia va a ser aplicada, va a ser vivida, desenvuelta como una verdadera herramienta evolutiva, van a ser mostrados intuitivamente. Él va a saber intuitivamente cuáles son los límites. Mientras no llega a esa etapa, el ser tiene que trabajar con la paciencia desde el positivismo, siempre intentando ver el aspecto más elevado, el margen más lejano de positivismo en el marco del ensayo de la paciencia. Si el ser, en el intento de ensayar la paciencia, cae siempre en situaciones negativas, quiere decir que todavía está lejos de poder conocer lo que es la paciencia en sí y todavía se maneja con aspectos de la tolerancia y de la complicidad según el gusto o disgusto que las situaciones le vayan proponiendo. ¿Se entiende eso? Si un ser que quiere ensayar la paciencia continuamente está alterado porque tiene que ensayar la paciencia, eso no es paciencia, aunque diga yo tengo una paciencia y camina por las paredes. No, lo que está haciendo es no agarrarlo a trompadas al otro. Él camina por la pared y otro ya lo hubiera agarrado a trompada, lo hubiera matado a palo, yo tengo una paciencia bárbara. Y el tipo está que le sale espuma por la boca, lo único que no le pegó al otro todavía. Eso no es paciencia. Porque, ¿qué importa si le pegó o no? Él está alterado. Entonces, en ese estado de alteración, ¿él cómo puede registrar lo que es necesario para la situación? La paciencia genuina lo que nos permite, mientras estamos dándole tratamiento a la situación, es no desequilibrar nuestro ánimo, nuestro carácter, se mantiene armonizado. El ser que verdaderamente ensaya la paciencia en la situación, por más que tenga que aplicar un primer rayo, un tercero, un séptimo, no importa qué energía esté dominando la situación, su ánimo y su carácter están estabilizados. Si no están estabilizados no es paciencia. Si están en alteración, ánimo y carácter no es paciencia. ¿Por qué? Porque no se torna la personalidad en ese momento un campo donde se refleje el orden interno. La verdadera paciencia es un campo, un ejercicio donde el orden interno se refleja. Si ese orden interno no se refleja, no es paciencia, ¿se entiende?
una persona comenta que la diversidad es una parte de la realidad de este planeta, pero en el marco de las personas que tienen un cierto nivel de conciencia, veo grandes disparidades. Veo esto en las personas que están en la búsqueda espiritual, dicen buscar lo mismo, pero son tan diferentes. Los veo confrontar, yo a veces caigo también en eso. ¿Será entonces que buscamos lo mismo o solo es una ilusión? Todos estamos acá transitoriamente, pero no venimos haciendo todo un movimiento evolutivo en conjunto, sino solo transitoriamente en algunas estaciones evolutivas. Este planeta es una estación evolutiva, una estación escuela evolutiva. Coincidimos acá, no solo los que estamos sentados, todos los que están encarnados en este planeta y los que no están encarnados pero que están ligados energéticamente al planeta, todos coincidimos acá, es una coordenada evolutiva. Pero nuestra trayectoria evolutiva es muy disímil. Nuestro origen, el momento en que surgimos como conciencias y del modo en que emprendimos nuestra evolución, todo eso es muy disímil. No venimos haciendo una copia, no estamos clonando una trayectoria evolutiva. Sí coincidimos en necesidades evolutivas en esta coordenada planetaria, en esta estación de trabajo, en esta escuela de trabajo. Y cuando salgamos de esta coordenada transitoria donde nos hemos encontrado, muchos de nosotros vamos a tomar caminos bien diferentes. La forma de buscar la realidad interna, las características de formación evolutiva son muy diferentes. No podemos pedir que todos entendamos la evolución ni que todos estemos acá con las mismas condiciones o características de afrontar los procesos evolutivos. Entonces, las diferencias de carácter, las diferencias de rayo, las diferencias de comportamiento, esta incomprensión que a veces parece una cosa descabellada, que puede funcionar tanto en nosotros como en otros respecto a ciertas cuestiones. Hay personas que tienen aparentemente, y casi podría confirmarse que tienen un interesante proceso evolutivo a sus espaldas, que de repente tienen comportamientos que uno dice, esto es propio de un neandertal, ¿cómo es que esta persona, esto es propio de un salvaje, o es propio de una persona que no tiene cultura, que no tiene sintonía espiritual? Y sin embargo, en otros aspectos esa persona está muy trabajada, muy pulida, incluso muy estable en otros aspectos. Esto es porque en el marco de su trayectoria evolutiva se dieron dos combinaciones. Tal vez en ese circuito evolutivo aquel aspecto no estaba tan disponible para ser trabajado y al mismo tiempo la persona no adhirió a la propuesta de trabajo que en ciertas etapas le dieron respecto a esa condición o cualidad. Entonces se potencializa. Pero todo esto tiene que ver con el origen evolutivo, con la trayectoria de cada ser. Y llevándolo para adelante, todos buscamos lo mismo, pero ninguno de nosotros coincide en absoluto cuando en su conciencia emerge el término futuro, el término evolución, el término Dios, el término energía. Todos parece que hablamos de lo mismo, pero ninguno sintoniza y entiende eso del mismo modo. Cuando los seres dicen que existe la energía, cuando los seres reconocen las leyes de la energía, cuando se abren las leyes de la energía, pueden estar diciendo lo mismo y sin embargo estar viviendo realidades absolutamente paralelas, incluso opuestas. Entonces, del mismo modo que venimos de destinos y de situaciones evolutivas y formativas diferentes, también la forma en que vamos a encaminarnos evolutivamente lo es. Y del mismo modo nuestro comportamiento hoy en esta coordenada, en esta estación, en esta escuela evolutiva que es la Tierra, también es bien diferente. Porque en algunas cosas podemos estar ahí aparentemente operando en conjunto, en algunas cosas aparentemente estamos de acuerdo, aparentemente en algunas cosas podemos coincidir y sostenernos en una expresión de coincidencia, pero solo en algunas cosas. Quienes estén más despiertos internamente
van a percibir realmente la multiplicidad y la diversidad de vibraciones y de estados de conciencia que existen hoy en la Tierra. En la Tierra hay seres que están opacados por la oscuridad que los envuelve y hay seres que tienen una luz inmensa. Y todos están en la misma coordenada de espacio-tiempo. Todos están compartiendo un ciclo de transición planetaria. Ángeles y demonios prácticamente. Todos están ahí. Y entre unos y otros hay una infinita gama y matices evolutivos. Entonces, esto que decíamos de la paciencia es fundamental, porque ninguno puede exigir que el otro tenga el mismo funcionamiento. Claro que hay conjuntos de seres que están haciendo ensayos sobre patrones de vida y conducta y tienen que trabajar profundamente para saldar las diferencias evolutivas, marchar y encaminarse hacia una síntesis y unificar en ese ensayo la expresión y el sostén de patrones de conducta. Pero de modo general, todos nosotros estamos acá, aunque congregados en un mismo planeta, haciendo una experiencia que es única, íntima y en soledad, aunque estemos con otros, porque siempre es entre el Padre y nosotros la cuestión. Todos decimos buscar la verdad y todos los que te la ofrecen juran que es legítima. ¿Cómo se hace? Hay de todo. Lo que se te ocurra, hay. Por momentos me indigna. Parece un bazar donde encontrás de todo. El mundillo espiritual. ¿Cómo nos preservamos? ¿O es que tenemos que pagar ese alto precio por buscar la verdad? Cada uno tiene que reforzar la sintonía en la medida que puede, entregarse profundamente con la mayor simplicidad y síntesis, entonces va a reducir los márgenes de desvío, las idas y vueltas, los retrocesos, los avances. A medida que avance la transición, la multiplicidad de ofertas, de desvíos posibles, se va a ir ampliando y ampliando. Y el ser con lo único que va a contar es con su voz interna, con aquello que de su interior pueda llegar. Aquello que no se ha confirmado desde el interior de cada uno, hay que mirarlo con prudencia. El ser puede estar con incredulidad ante algo, y si aquel algo le fuera mostrado, señalado como adecuado internamente, que aprenda a flexibilizar y vaya por el camino que le muestra su interno. Si un ser tiene empatía con algo en el nivel de la personalidad e internamente no está amparado para trabajar con eso, ahí va a tener un problema, un dolor de cabeza. Este no es un momento donde empatizar desde la personalidad, ni con una religión, ni con una doctrina, ni con una línea de pensamiento, ni con una técnica, ni con nada. Este es un momento donde el ser tiene que aprender a sintonizar y a sintetizar en función de su conciencia interna. Síntesis, sintonía, alineación, obediencia. Trabajando las expectativas que el ser tenga y dispuesto a obedecer lo que se le muestra internamente y sosteniéndose en esa búsqueda de alineación, va a poder evitar muchos desvíos y dolores de cabeza. Aquel que no pueda sostener esa actitud va a estar golpeando continuamente la cabeza contra la pared. Porque él está dando tratamiento a un tema que no es material desde una óptica material y especulativa. Porque en la materia, los seres, una parte de su proceso evolutivo, lo consumen y lo consuman desenvolviendo la afinidad psicofísica. Pero estas cuestiones no tienen nada que ver con eso. Entonces el ser tiene que estar abierto a los señalamientos internos, tiene que estar disponible para su propia vida interna, su esencia interna, que le diga por dónde ir, hasta dónde ir con eso, si tiene que cruzar de vereda, si tiene que cambiar, si tiene que abstenerse. No puede elegirse como quien elige una camisa, una remera, un par de zapatos, no es así. La elección debería quedar erradicada, el ser debería trabajar por sintonía y obediencia.
Entonces, en sintonía y obediencia, él va a encontrar una línea, una técnica, una doctrina, una religión o nada si es necesario, porque en esa etapa nada es válido para él y tiene que quedarse en soledad buscando su propia esencia. Aquel que se desvía continuamente, aquel que prueba todo, aquel que se pega la cabeza contra la pared todos los días con estas cuestiones, es porque quiere, ¿se entiende? Nadie está condenado a meterse en un laberinto doctrinario, filosófico, religioso, técnico, espiritual, contemplativo, místico. Nadie está obligado para eso. El que se mete en eso es porque quiere y se mete por curiosidad. Se mete por las dudas a ver si me pierdo algo o me quedo sin el conocimiento de tal maestro que vino de no sé dónde, de Laponia vino. Vino a enseñar la técnica lapona de la adoración del cuerno del reno, a ver si me lo pierdo y después... Pero esto pasa todos los días, ustedes se ríen, pero esto pasa todos los días. Falta que vengan a, no sé, vamos a dejarlo ahí. Hay que estar muy atento. En un laberinto, un ser puede ser puesto o puede meterse. Cuando él es puesto, es porque no tenía otro destino para esa etapa evolutiva que entrar al laberinto. Pero el precio por meterse es más alto, ¿se entiende? De esto también hablamos algunas veces. Esta energía de la curiosidad que es tan útil en una etapa pasa a ser una piedra en el zapato en otra. Porque la curiosidad permite cuando estamos en el reino animal, incluso cuando estamos en las etapas primarias del reino humano, una multiplicidad de experiencias y de aprendizajes. Pero una vez que ya salimos del reino animal, donde la curiosidad sirve para esos aprendizajes y experiencias, y salimos de las etapas primarias del reino humano, la curiosidad tiene que ser desechada. Porque nadie puede responder a las energías de la curiosidad y al mismo tiempo operar en sintonía con su voluntad interna. En las etapas donde el ser tiene que empezar a abrirse al funcionamiento intuitivo y a la obediencia interna, la curiosidad ya es para él perjudicial, es corrosiva, porque la energía que él tendría que poner para responder al estímulo interno y obedecerlo, la está colocando bajo libre albedrío en ver qué cosas le producen curiosidad y ver de qué se trata eso. Entonces la curiosidad, a partir de cierta etapa, es un desvío de atención de energías, diversifica nuestras energías, las malversa, es una malversación de energía en cierta etapa. En otra etapa más básica, hace que el ser pueda moverse de cierta inercia. Cuando todavía aquel aspecto de curiosidad que está presente en él por su paso por el reino animal está activa. Entonces la energía no desaprovecha nada. En cierta etapa un elemento es positivo y en la siguiente se negativiza, se traspola. Entonces una etapa como la que estamos viviendo en esta transición planetaria, los seres que están más abiertos a la búsqueda interna, a consumar aspectos de la búsqueda interior, tienen que aprender a estar atentos y lúcidos para refractar la curiosidad. Aquel que refracta la curiosidad se mantiene disponible para ir por donde la energía lo busca llevar. Aquel que compulsivamente se deja llevar por la curiosidad opera como el perro. Nada más que nosotros no vamos a olfatear de qué se trata. Nosotros nos metemos en más de un problema por la curiosidad. O para saber qué era. Lo hice para saber qué era. ¿Cuántas cosas en este planeta se sostienen por esto de que lo hice para probar y lo sigo haciendo después de 10 años para convencerme que sí o que no? Entonces la curiosidad realmente no sirve para nada. Ya sea que lo hagamos una vez o lo hagamos 30 o 100, no sirve para nada. Cuando el ser ya está en la etapa donde él tiene que responder al gobierno intuitivo, quiere decir que todo lo que él podía experimentar en base a la curiosidad y el libre albedrío ya lo hizo. Lo hizo en parte de esa encarnación y lo viene haciendo desde hace decenas de encarnaciones, cientos de encarnaciones. En cierta etapa él tiene que cortar ese vínculo con la instintividad y con la compulsividad y con lo que él cree que es poder encontrar de repente la perla de algo mediante un movimiento de curiosidad o alimentando la curiosidad. La única perla que los seres que están listos para responder intuitivamente pueden encontrar es la perla que les sea ofrecida desde su propia alma y su propio interior intuitivamente. Nadie va a encontrar ninguna perla guiándose por la curiosidad.
La única perla, el único tesoro es interno, y solo la intuición puede ponernos en contacto con esa perla interna, con ese tesoro interior. Acá nos preguntan cuándo se deben encender las luces a la hora de alimentarnos. Si cuando se comienzan a disponer los alimentos en las mesas o cuando se va a ingerir. Mientras todavía no se va a concretar la ceremonia de la alimentación, es mejor que el lugar esté lo menos iluminado posible. A partir de que se va a comer, una iluminación acorde a la necesidad. No se debe estar forzando la vista sobre los alimentos. Se debe tener una iluminación armónica, ni una gran iluminación ni una pobre iluminación. La reacción de los alimentos y de la conciencia ante la intensidad de la luz está relacionada a ciertos procesos armónicos, vibratorios y magnéticos. Cuando la luz está en su grado adecuado, el equilibrio magnético, la parte que le corresponde a la cuestión lumínica, está en equilibrio. Porque el magnetismo de un local está relacionado a todo lo que está funcionando en ese local, a todo lo que está activado. Y cuando se prenden las luces, forman parte del sostenimiento, la condición y cualidad del patrón magnético de un lugar. Al principio, insistimos, cuando se disponen los alimentos y la gente no va a comer en ese momento, debe estar con la menor cantidad de luz posible. Y luego con la luminosidad adecuada. También dice acá, respecto a comer al sol, con los platos o la comida al sol. No sería lo adecuado, ni comer al sol, si se come al sol con un gorro, y tratando de que no le pegue el sol directamente al alimento. Cuando los alimentos están en su estado de vivificación y en su estado natural, el sol activa sus procesos metabólicos, activa sus procesos celulares, participa de todo eso. Pero cuando el alimento fue interrumpido, lo que después va a pasar a ser alimento, fue interrumpido, sacado de ese marco, tanto el sol como el aire muy fuerte sobre él colaboran para que se desvitalice. Por eso ni debería haber grandes corrientes de aire en las preparaciones alimenticias, ni debería dar el sol directamente. Solamente el sol sirve cuando se están preparando y del modo adecuado frutos que van a ser disecados y que van a ser guardados. Ahí la relación es diferente porque el fruto se le coloca en un estado en particular con ciertas características, con una técnica determinada para preservar sus estructuras. Entonces es necesario que el sol opere. Si no son frutos que están puestos en un secadero, es conveniente que no haya grandes corrientes de aire, porque el aire al pasar lo que hace es deshidratar elementos que tienen que mantenerse en un grado de humedad para que su vitalización se mantenga disponible hasta el momento de ser ingeridos. Y el sol opera del mismo modo. Se espera como parte de la purificación terrestre la falta de agua potable. ¿Hasta qué punto será así? Mi pregunta apunta a que antes de una hecatombe nuclear tal vez nos lleguemos a morir de sed. Casi. Según informaciones internas que desde hace décadas la jerarquía está pasando a través de grupos y canales, el ápice de la purificación terrestre se va a dar por un desequilibrio originado en el uso de la energía nuclear. Uno de los elementos que van a potencializar ese proceso es la escasez gradual de agua potable. Va a haber como una coincidencia. A medida que el agua potable sea más escasa, más difícil de obtener, el riesgo de que se llegue a esta situación, a esta hecatombe nuclear, también va a ir increciendo. Entonces son elementos que apuntan todos hacia el ápice. Todo esto apunta hacia el ápice de la purificación. Son señales, símbolos de este encaminamiento que la transición terrestre está teniendo. Hasta el día de hoy las informaciones no han mudado. Se supone que el ápice de la purificación va a coincidir
con un desequilibrio absoluto del uso de la energía nuclear. Pero mientras tanto, la falta de agua potable va a ir favoreciendo toda esta cuestión. Incluso, y esto ya hace años que se viene diciendo en distintos lugares, no solo aquí, ¿no? Esto es información con la que cuenta la humanidad toda. El agua o las guerras van a ser lo mismo. Agua y guerra va a ser lo mismo, guerra y agua. Porque el agua va a ser motivo de guerra y la guerra se va a hacer por el agua, ¿se entiende? La escasez de agua potable va a ser motivo de guerra y las guerras se van a llevar adelante en muchos momentos con armas nucleares. La escasez de agua potable, las guerras, donde se van a utilizar estas armas, son toda una misma cosa. Lo que está diciendo aquí nuestro hermano es un dato importante, ya que la cultura actual estimula los monocultivos, la sojización, la utilización de grandes volúmenes de agua, la crianza de millones de cabezas de ganado que también consumen agua y lo que va a favorecer el gran desequilibrio en ese sentido. Y fundamentalmente no solo el consumo para los monocultivos y la crianza de todos estos millones de animales que en vez de recibir nuestra cooperación son asesinados diariamente para la alimentación caníbal, sino que las fuentes de agua dulce se van a salinizar. Esto ya está previsto en términos transmutatorios. Una de las fases de modificación de las estructuras magnéticas del planeta involucra la salinización de las fuentes de agua dulce. Entonces, no solo es el consumo, sino que va a haber una alteración en las fuentes de agua dulce. Cada vez más las fuentes de agua dulce se van a tornar salinas y solamente en algunos sectores del planeta, durante ciertas etapas de la transición, van a poder disponer de los mecanismos adecuados para desalinizar el agua. En la mayor parte del planeta, donde esta salinización se establezca, los seres van a perder la posibilidad de poder tomar agua potable porque no van a tener los recursos para desalinizar. En cualquiera de sus estados está operando en el marco de la purificación. No importa si como hielo, si como vapor, no importa cómo, si en su estado normal. El agua forma parte del andamiaje de herramientas y elementos que están siendo utilizados por la conciencia planetaria para la purificación del planeta. Todos y cada uno de los elementos tienen un rol en el marco de la purificación. El agua es uno de esos elementos y su rol es innegable. Entonces, a medida que la purificación lo vaya exigiendo, la combinación de las energías que dominan los elementos va a ser cada vez más incisiva. En los últimos años nosotros veníamos diciendo algo que es tomado como una exageración absoluta por los científicos, pero va a llegar un momento en que el viento va a superar varias veces las decenas de miles de kilómetros por hora. Decenas y centenas de miles de kilómetros por hora, algo que es absolutamente irrealizable, imposible según los científicos. Ellos se ríen, se tiran al piso cuando escuchan esto, porque ya un viento de 150 o 200 kilómetros por hora es un viento terrible. Y nosotros estamos hablando de vientos de decenas de miles de kilómetros por hora y de centenas de miles de kilómetros por hora. Vientos que van a desgastar una roca como si fuera nada. Vientos que van a servir para modificar estructuras, no solo materiales, sino magnéticas. Porque uno de los elementos que principalmente es un activador magnético, aparte del agua misma, es el viento. Cuando el viento circula y los elementos que están en suspensión en el viento circulan a altas velocidades, se generan vórtices magnéticos muy particulares. Ese aspecto de la energía magnética del viento en sí mismo, quiere decir, del movimiento de aire o de gases en sí mismo, no está profundizado y entendido por la ciencia terrestre. En otros niveles de conciencia se lo conoce perfectamente ese poder, pero aquí, en el mundo tridimensional, todavía los científicos no lo entienden y creen que esto es inaceptable, que es una locura, una estupidez lo que estamos diciendo. Pero en algunos momentos esos vientos van a empezar a circular y a cumplir con sus efectos. Entonces el agua, el viento y todos los elementos van a tener roles preponderantes en el marco de la purificación
y van a responder puntualmente a energías absolutamente inteligentes que van a dominar el contexto de la vida planetaria, que representan la voluntad superior del cosmos en el direccionamiento del proceso, en la regencia del proceso. Hay, por ejemplo, en la Antártida, preservaciones de agua potable que tienen más de 1 millón de años de antigüedad. Se las puede definir como aguas fósiles. Existe en la Antártida un lago que se llama Lago Vostok, que está a más de 4 kilómetros de profundidad. El estado del agua es líquida en el lago, es agua dulce. El lago tiene 260 kilómetros de largo por 50 de ancho y una profundidad que oscila entre los 400 y 800 metros. Ahí pueden imaginar la cantidad de agua dulce disponible que hay solo en ese lugar. Existen otros bolsones que todavía no se pudieron detectar. ¿Por qué? Porque la energía de la conciencia planetaria no nos reveló. Este lago se mantenía oculto y recién hace muy poco tiempo se lo pudo conocer. Lago Vostok. Como ese vórtice de energía, hay muchos. El lago Vostok tiene más de 1 millón de años de preservación de esa agua dulce, agua en estado absolutamente puro. Esos reservorios, aparte de ser reservorios de agua dulce, están mostrando, están señalizando sectores de la vida planetaria donde hay altos vórtices de energía operando. Por ejemplo, ese lago Vostok que está en la Antártida está relacionado a otros vórtices que no se descubrieron todavía y se van a descubrir en breve en la Patagonia. Y ese lago Vostok de la Antártida está relacionado y opera como polaridad en ciertas tareas energéticas con el mar de Ancenusa de acá de Córdoba. Para ciertas tareas operan como polos complementarios. Y así en todo el planeta, el agua y la relación polar, magnética y los roles de participación en el marco de la purificación van a ir cada vez revelándose más, entendiéndose más, porque la humanidad, antes que termine la transición, no solo tiene que pasar por la purificación planetaria, sino que tiene que entender aspectos profundos de las leyes de la energía en el planeta. Entonces, ese lago, otros lagos, principalmente en Cono Sur, se van a ir descubriendo muchos de estos vórtices y van a coincidir en una gran cantidad de casos con estos bolsones fósiles de agua dulce. Ya por este lago se puede armar una guerra. Por eso decíamos que guerra y agua y guerra, va a ser lo mismo. 260 kilómetros de largo, 50 de ancho, entre 400 y 800 metros, no de todo el mundo. Las potencias son las únicas que principalmente le ponen la mira a estas cosas. Imaginen el volumen, agua pura, dulce, pura, absolutamente pura, que está preservada hace más de 1 millón de años sin ser en absoluto perturbada. Coincide con ese gran reservorio un núcleo suprafísico de energía que asume funciones en el marco de la transición planetaria, asume funciones energéticas y vibratorias relativas a todo el proceso que el planeta está viviendo. Y en algunos casos, ese lago Vostok opera como polo del mar de Ancenusa, de acá de Córdoba. En algunos casos, porque la relación polar entre estos elementos es según en qué plano y nivel y en qué etapa se esté hablando. Entonces, en un plano y nivel pueden funcionar polarmente, complementándose, y en otro no. O sea, es mucho más rico que en el mundo material lo que ocurre en los niveles internos y suprafísicos. Mientras en el mundo material las limitaciones polares son inmensas, en los mundos internos las variables en ese sentido son muy amplias, porque en cada matiz vibratorio, en cada escala vibratoria se pueden dar interacciones muy diferentes y amplias. Respecto a la escasez de agua, esto que ahora parece escasez no lo es. Solo es una mala distribución territorial del agua, porque en esta región hay agua de sobra para tomar y para utilizar. Lo que no hay son buenas políticas hídricas y se roban la plata. Entonces esto es lo que ocurre. Cuando llegue el momento de la escasez de agua, lo que va a ocurrir es que por más que los seres no tengan agua, no van a poder desplazarse a donde haya porque no va a haber. Este es el problema. En Capilla del Monte
Hay una mala distribución, una política hídrica deficiente, caduca, miserable, pero agua hay. Entonces, no tenemos que confundir las malas políticas hídricas con lo que realmente va a ocurrir en ciertas etapas de la transición, donde el acceso al agua potable no va a ser posible porque no va a estar simplemente. O las napas que antes estaban disponibles van a ser salinas. Ese va a ser el momento realmente catastrófico de la situación. Lamentablemente, hay personas que, como vos decís, aquí en este pueblo cercano o en otros, no tienen agua por una semana, pero de última, hacen 5 cuadras, se meten en una estación de servicio y se bañan si quieren. ¿Se entiende? Todavía no se llegó a ese punto, aunque estas políticas hídricas miserables, esas actitudes de delincuente que tienen los políticos por no ocuparse de sus pueblos, pasan a ser un ícono de algún modo y un símbolo de lo que va a venir, de lo que viene, a su manera. La humanidad siempre va a recibir la oportunidad de apreciar lo que se le muestre. Es una prueba para la humanidad estar ante lo que es puro y lo que está preservado. Entonces, cada vez que a los seres humanos se nos revele algo puro que fue preservado, se nos está diciendo que estamos nuevamente ante la oportunidad de ver qué hacemos. Cada vez que algo se revele, que algo superior se revele, que algo que fue preservado se revele, nos están diciendo que tenemos la oportunidad de apreciarlo. La humanidad, ante este tipo de situaciones, tiene un ensayo para hacer. Siempre tiene un ensayo para hacer. Mientras la ley de karma no esté erradicada totalmente del planeta, vamos a seguir siendo puestos ante determinadas pruebas, ante determinadas tentaciones, ante determinadas utilizaciones. Cuando estamos ante un elemento de esta naturaleza, tenemos que aprender a sostener una actitud. Y el planeta lo que nos está diciendo es que tiene mucho más oculto de lo que nosotros conocemos, que tiene mucho más preservado que incluso aquello que nosotros hemos deteriorado hasta ahora. Porque hay inmensa cantidad de cosas fuera de la posibilidad de captación y descubrimiento de la humanidad que son preciosísimas. Pero la humanidad no descubre la esencia que está en ella, por eso no puede descubrir la esencia que el planeta tiene oculta. Entonces, cada vez que el planeta revela un poco nada más, nos da un guiño, nos da una señal de aquello que permanece oculto durante mucho tiempo y de repente en cierto momento emerge, nos está diciendo que estamos ante la oportunidad de empezar a apreciar la vida planetaria de otra manera. Ya no se puede revertir la situación, pero aunque más no sea simbólicamente, haciendo un trabajo en cada uno de reversión. Lo que el planeta muestra que todavía estaba oculto y que ahora revela es un poco lo que nosotros tenemos que descubrir en cada uno. Del mismo modo que el planeta a veces se abre y nos revela lo que tenía ocultos, de ese modo nosotros tenemos que encontrar la manera de descubrir lo que está oculto en nosotros. Y una vez que encontremos aquello que está oculto en nosotros, trabajar para que se manifieste, trabajar para que se produzca una unificación. El planeta se abre y nos muestra lo que estaba oculto y nos está señalando que ese mismo trabajo lo tenemos que hacer en nuestra propia conciencia. Claro que hay pureza oculta en nosotros. Claro que sí. La pureza oculta en nosotros va a emerger cuando nosotros aprendamos a ser los custodios de esa pureza. Cuando nosotros podamos limitar el asedio y la influencia de las fuerzas disuasivas en nosotros. Lo más puro y elevado que esté en nosotros no se puede manifestar porque estamos en complicidad continuamente con los juegos de fuerza. Entonces, nuestra superficialidad, nuestra tridimensión, es una cómplice perpetua, continua, de los juegos de fuerza. El voltaje de energía interna que está presente en nosotros es miles de veces superior al mayor de los voltajes externos que podamos observar. Si la mónada de alguno de nosotros se manifestara abiertamente con su voltaje, aquí en este plano, para nosotros sería un sol. A tal punto, aquello no puede ser percibido por nosotros por nuestra identificación precisamente con las fuerzas disuasivas. Nosotros decimos, ¿cómo la mónada parecería un sol? Sí, si todo el voltaje cósmico monádico aflorara de repente en este plano, para nosotros, no sé, el sol se cayó y apareció en el patio. Pero estamos tan cerrados a esas posibilidades que solamente de un modo limitado la energía interna nos puede tocar, nos puede encontrar receptivos y en la medida que esa receptividad se torne estable nos puede ir guiando. Muchas gracias.